Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Muñoz, soy ingeniera electrónica de profesión, ejerzo como tal. También soy emprendedora freelancer, tengo un proyecto de relaciones públicas llamado Conexiones que pueden ver en mis redes sociales. Mi primera carrera fue ballet clásico en la Royal Academy y llevo 20 años de trayectoria más o menos. Y soy la directora de alianzas de Folk of Nights Guadalajara, una comunidad de fracaso muy interesante que al final de esta plática podremos platicar un poquito más sobre eso. El día de hoy quisiera platicarles un poco sobre la resiliencia y me gustaría platicarlo comenzando por que enero fue un mes súper complicado. El otro día recuerdo estar tratando de planear qué iba a decir en esta plática y tratando de motivarme e inspirarme con todo este tema de la resiliencia y el fracaso y los éxitos. Y en eso me llega un mensaje de uno de mis clientes diciéndome que tenían que posponer una vez más la reunión en donde íbamos a platicar sobre mi pago. Tengo que mencionar que esta era como la cuarta vez que hacían este tipo de acciones en los 3 meses que llevamos colaborando juntos. Creo que podrán imaginarse cuál fue mi sentimiento inicial. Sentí una súper frustración que me hizo tirarme en el sillón y comenzar a llorar. Y cuando estaba sentada llorando, un pensamiento me interrumpe y era como una vocecita carcajeándose diciéndome que qué irónico era que yo estaba tratando de hacer una planeación motivacional para esta plática y hablar sobre cómo teníamos que ser resilientes ante los fracasos para llegar al éxito, pero yo estaba sentada en mi sillón llorando por fracasar una vez más en cosas que normalmente puedo fracasar a diario. Entonces, cuando todos estos sentimientos y cosas vienen a mi cabeza, tuve muchísimos sentimientos encontrados y lo único que podía pensar eran preguntas como, ¿soy merecedora de poder platicar acerca de la resiliencia y los éxitos si soy una persona que está fracasando? ¿O acaso estos fracasos pueden medir mi éxito? O incluso si fracasar me va a hacer etiquetarme como una fracasada en general y voy a tener que entrar en esta categoría de la cual difícilmente o a lo mejor no voy a poder salir de ella. Y cuando empecé a pensar en todas estas preguntas, se los juro que mi primer pensamiento fue, tengo que rendirme. Le voy a mandar un mensaje a los de Creative Land, les voy a agradecer muchísimo por la invitación y les voy a decir que honestamente no lo puedo hacer porque estoy fracasando y no me parecía coherente que una fracasada viniera a platicar sobre éxitos. Pero entonces, en lugar de rendirme, decidí replantearme poquito qué era lo que estaba pasando por mi cabeza y por qué todas estas preguntas estaban llegando en primera instancia a mi cabeza. ¿Por qué estaba tratando de categorizarme o entrar en este tipo de cosas que mi cabeza estaba produciendo solo porque sí? Así que decidí hacer esta plática. Y me gustaría comenzar con, me gustó dividirlo como en dos realidades, ¿no? Voy a comenzar de este lado, yo me lo imagino como un circulito, de este lado tenemos la realidad negativa y de este lado tenemos la realidad positiva. Voy a comenzar con la realidad negativa. En este circulito de negatividad, hace un tiempo estaba leyendo un artículo en un periódico que hablaba sobre cómo la resiliencia es como una segunda piel para los latinoamericanos. Y platicaba que somos un pueblo tan marginado que se ha enfrentado constantemente a muchísimas problemáticas y a muchísimas pues situaciones muy complicadas en las cuales el latinoamericano tiene que existir y sobrevivir y seguir adelante. Y me hizo mucho sentido. Y de hecho, si se ponen a pensarlo, cuántas veces las personas que nos educaron y las personas a las que incluso nosotros ahora estamos educando, nos dijeron esta cultura o esta frase que dice, échale ganas. Y en realidad así es. Si tú sales al mundo, te das cuenta de cómo todos te están diciendo constantemente, necesitas echarle ganas. Allá afuera va a estar difícil, allá afuera va a haber situaciones y va a haber momentos en los que te vas a enfrentar a muchísimas problemáticas que van a sobrepasar tus capacidades. Échale ganas. Y creo que tenía muchísimo sentido todo esto, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido jefes o clientes mal pagados?
¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en situaciones de muchísima injusticia o de injustificación? ¿Cuántos no vivimos constantemente en una situación de inseguridad extrema en la cual no depende de nosotros? O sea, puedes estar en tu casa, puedes estar con tus amigos en la calle, puedes ir de camino a visitar a tu abuelita y algo malo puede suceder y no depende de ti, depende de todo un contexto y de toda una sociedad. Y al final de cuentas, pues sí, todo esto me hace pensar en que efectivamente nos enfrentamos a muchos fracasos que no dependen de nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos han asaltado, no nos han robado cosas, no nos han cristaleado? Incluso, ¿cuántos de nuestros empleos, de nuestros proyectos y de nuestras empresas no se ven súper vulnerados todos los días por la corrupción en la que vivimos? Así que hasta este punto yo puedo decir que efectivamente éramos un pueblo marginado, somos un pueblo marginado y por lo tanto el tener que enfrentarnos todos los días con esta cultura de échale ganas nos hace un pueblo resiliente. Si quisiéramos hablar poquito de datos acerca de todo esto, estaba leyendo que aproximadamente hay 200 millones de personas en situación de pobreza en Latinoamérica, de los cuales solo 22 millones de personas solamente cayeron en esta situación el año pasado, en un año. Podemos decir que más del 80% de los proyectos y de los emprendimientos fracasan. Y también, tan solo el año pasado se perdieron 26 millones de empleos. Si lo planteamos así y si lo platicamos así, podríamos seguir haciendo una lista larguísima. Y estoy segura que en muchos de estos puntos, muchos nos podemos identificar. Tal vez todos nos podamos identificar. Entonces creo que hablando desde este círculo y esta realidad negativa, somos una región, somos un círculo de países llenos de situaciones y de personas que fracasan a diario. Ahora les quiero platicar sobre otra situación, este círculo del positivismo. Y lo que me gustaría platicarles de esta situación es que no es una situación muy externa. Y a pesar de que son dos extremos, acá está el súper negativismo y acá está el súper positivismo. Y que pueden que estén súper separados y muy opuestos y obviamente no tienen nada que ver uno con el otro. Se encuentran las mismas personas, nos encontramos las mismas personas en el mismo contexto, en los mismos lugares, y de hecho todas estas personas del superpositivismo puede que lo estén pasando en el mismo momento en el que están viviendo en este otro círculo. Y si no me creen, pueden entrar en este momento a sus redes sociales y se pueden dar cuenta de toda la información y todo el contenido que consumimos a diario en todos estos círculos. Las personas de esta sociedad estamos hablando de un extra positivismo. ¿Y qué es este extra positivismo? Pues bueno, podemos encontrarnos a empresarios, a coaches, a influencers, a famosos, incluso a personas de nuestra vida diaria que tienen como todo este speech y toda esta práctica de tienes que ser exitoso y tienes que conseguirlo y la mentalidad de decretar. Y si tú le pides al universo conseguir esto, lo vas a lograr. Y tienes que ser como todos esos grandes y no importa cuándo comiences, pero lógralo y no te rindas. Y entonces en todo este positivismo nos encontramos con un bonche de información inmenso. Es un mar de información positiva que nos está llegando todos los días, en la cual nos dice que depende de nosotros todo el futuro y que depende de nosotros todo lo que conseguimos. Y entonces en todo este positivismo están millones de libros y podcasts y conferencias y pláticas e incluso conversaciones en las que la gente te está diciendo, tienes que lograrlo y sigue los pasos de fulanito y tiende tu cama y levántate temprano y haz tu trabajo y vas a ser exitoso. Y entonces, este es el círculo del positivismo y nos encontramos personas en el medio, en un limbo. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con todas estas personas que queremos llegar a eso? Yo nunca he escuchado a nadie que le digan, oye, ¿te imaginas tu futuro lleno de viajes y comiendo todo lo que te gusta y viajando en un carro del año? Estoy segura que nadie se negaría a tener ese tipo de futuro. Entonces, de cierta manera, aunque no todos vayamos tras el mismo objetivo,
todos vamos con el mismo objetivo de ser exitosos en nuestra vida. Todos lo queremos, es algo natural que todos podamos desear. Y al escuchar todo este positivismo que se nos vende, lo primero que queremos hacer por instinto es hacerle caso. Y entonces nos encontramos con muchas personas que todos los días están tratando de buscar cómo conseguirlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ok, pues me gustan mucho unos artículos que podemos encontrar como en las revistas o en las páginas de emprendedores que te dicen, de hecho tienen como titulares como muy llamativos que dicen, las 8 cosas que hace Jeff Bezos todos los días que lo convierten en una persona tan exitosa como lo es hoy. Y entonces tú piensas, Jeff Bezos, una de las personas más exitosas y más millonarias de este mundo que ha evolucionado millones de cosas, ¿no? Y cuando está pasando todo esto, pues lo primero que tú dices, claro que sí, lo voy a leer, son 8 pasos. Y en los 8 pasos te encuentras, ok, él se levanta a las 4 de la mañana y después desayuna y después hace ejercicio de 2 horas y después agradece y después hace su ritual para decretar y después trabaja 3 horas y después pasa toda la tarde navegando en su barco. Y entonces tú dices, bueno, tal vez no tengo un barco, pero puedo hacer todo lo demás y lo puedo intentar y es más, lo puedo hacer 10 veces para asegurarme de que voy a tener ese éxito. Pero, ¿y qué pasa cuando estamos todas estas personas de la vida real que no hemos entrado ni a una puntita de todo este círculo del positivismo, intentando constantemente hacer todas estas prácticas y todas estas ideas que se nos venden todos los días? ¿Qué pasa si el día de hoy yo, Fernanda, decido, ok, claro que sí, no solo voy a hacer el de Jeff Bezos, voy a hacer el de Michelle Obama y voy a hacer el de Carlos Slim y voy a hacer el de todos esos rituales los voy a hacer y los voy a perfeccionar porque yo quiero llegar a ser, aunque sea un 10% de lo que ellos han llegado a hacer, claro que sí. Y lo comienzo a hacer. Y me levanto a las 4 de la mañana y hago 2 horas de ejercicio diarias y me alimento sanamente y me cuido y trabajo 9 horas diarias en mi trabajo de oficina y después salgo y trabajo otras 5 horas en mis proyectos personales y me esfuerzo muchísimo por conseguirlo, pero al final del día no me pagaron. Entonces, ¿qué hice mal? ¿Acaso todo este speech del universo me está diciendo que no importa cuánto lo haya decretado, como yo se lo pedí al universo y el universo no me lo está dando, no es para mí? Entonces el haberme esforzado y haber seguido los 8 pasos del éxito de Jeff Bezos y de todos los demás empresarios y personas increíbles de este mundo, me están diciendo que aunque yo los haya hecho 10 veces más y no haya conseguido ni acercarme, es porque yo no puedo acercarme, yo no puedo llegar a ese éxito. Hasta este punto, creo que podemos identificarnos muchos en que la mayoría de nosotros nos quedamos en ese limbo y nos quedamos a la mitad de nuestra realidad en Latinoamérica y nuestras ganas de llegar, aunque sea a la puntita de este círculo de positivismo. Pero nos quedamos a la mitad. Y entonces, pues en ese punto queremos tratar de entender si tenemos que regresarnos a la parte negativa o tenemos que continuar o qué se hace en ese punto. Me gustaría dejar pausado un segundito estos dos círculos de positivismo y negativismo y me gustaría platicar sobre una palabra que he mencionado mucho durante esta plática, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia se le conoce como esta capacidad de anteponerse a las problemáticas que se enfrentan y salir de ellas más fuerte. A mí me encanta hacer la analogía como con un ave fénix eh, que puede morir, que la puedes destruir, que la puedes matar, pero de esas cenizas que quedan de ella se va a reconstruir y va a salir igual de bella, pero más fuerte, igual de viva, ¿no? Y va a seguir adelante y va a seguir haciendo las cosas. Me encanta ver la resiliencia de esta manera. ¿Cómo vemos la resiliencia normalmente? Pues te enfrentas a una problemática, tal vez común, tal vez no común, y después de que te enfrentas a esa problemática, la enfrentas, la resuelves, aprendes de ella y sales de ella más sabio, más conocedor,
más fuerte. Entonces, toda esta capacidad, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver como toda esta resiliencia con todo lo que hemos platicado, el círculo positivo, el círculo negativo y mis fracasos diarios, ¿no? Ok, voy a poner otra pausa en esto y ya, les prometo que después de esto ahora sí les doy el contexto de todo para unirlo. Pero bueno, me gustaría platicarles sobre, el otro día estaba viendo una conferencia con la creadora de, una de las creadoras de Fuck Up Nights, que es una chava de Ciudad de México, joven, que platicaba sobre, ella comenzó a hacer su proyecto de emprendimiento y era su sueño, y estaba cumpliendo su sueño y estaba haciendo todo lo que le gustaba, y de repente su sueño colapsó y su negocio se destruyó y ella pues ya no pudo continuar con él. Entonces lo que sucedió en este momento es que ella, al igual que todas las personas que fracasamos, se quiso esconder detrás de una piedra y no quería decirle a nadie porque obviamente dentro de su círculo social se encontraban muchísimas personas que seguían tras sus propios sueños, pero en un camino muy similar al de ella y que a lo mejor a este punto tampoco ellos no habían fracasado como lo había hecho ella. Entonces ella no quería enfrentarse a esta realidad y mostrarles a ellos esta faceta de, ¿qué crees? Fracasé. Y creo que la parte más difícil de todo esto es que era su sueño. ¿Se imaginan fracasar en esa cosa que tanto soñaste, que tanto querías conseguir, que tú creías que era lo que mejor podías hacer en este mundo? Y entonces esta chava lo que hace es ocultarlo y tratar de tenerlo debajo de esa piedra lo más posible para que nadie se dé cuenta y nadie se entere que fracasó en su mayor sueño. Y obviamente pues vivió con muchísima frustración debido a esto. En un día ya no puede más y se le ocurre decirlo y empieza a comentarle a sus amigos y a este círculo a la que tanto le tenía miedo de que, ¿saben qué? Fracasé con mi sueño y lo perdí y se quebró y ya no puedo seguir con él y estoy frustrada y no sé qué hacer. Y le sorprendió muchísimo que al platicar esto no solo se sintió aliviada y entendida, sino que el resto de las personas que estaban dentro de este círculo vivían una situación similar en sus propios zapatos. A lo mejor no habían quebrado con su negocio, a lo mejor su sueño no se había arruinado de esa manera, pero se habían enfrentado a muchas problemáticas, algunas de ellas tal vez peores, y habían salido de ellas, habían sido resilientes. Entonces, cuando ella se da cuenta de que al platicar esto, no solo vinieron cosas positivas de poder desahogar su pena, sino que pudo encontrar algunas soluciones y algunas maneras de enfrentar, no sola, sino en conjunto, estos fracasos, pues se les ocurrió crear Fuck Up Nights. Fuck Up Nights es una iniciativa de fracasos, es una comunidad en la que las personas nos unimos a platicar sobre cómo fracasamos y cómo sobrellevamos nuestro proceso de fracaso en el mundo y en la vida. Y entonces te puedes dar cuenta de que hay personas que estaban en tu misma situación anteriormente y que ahorita llegaron a lo mejor mucho más lejos de tu objetivo. Y eso te motiva porque, oye, si, ok, yo quise ser como Jeff Bezos y me di cuenta de que a él, uff, la mitad de sus clientes cuando él comenzó no le pagaban a tiempo. Entonces, si él ahora está aquí, eso me hace sentir a mí que esta persona pues en realidad es alcanzable y esta persona ha pasado fracasos como los que yo he vivido y entonces todo esto no depende tan solo de su ritual, sino que también depende de esas cosas negativas y esas cosas horribles que le debieron haber pasado durante el trayecto. Entonces, pues se crea toda esta comunidad y ahora sí, retomando el tema de la resiliencia. ¿Por qué es importante y por qué ante estos dos círculos? Cuando hablamos de la resiliencia y cuando hablamos, por ejemplo, del caso de esta chava creadora de Fuck Up Nights, platicamos un poquito sobre cómo el simple hecho de normalizar un poco más los fracasos o normalizar este círculo negativo hace que las personas se humanicen. ¿Qué pasa si las personas que vivimos constantemente en este círculo negativo o en este círculo de fracaso que es nuestra situación actual vulnerable en Latinoamérica,
¿Qué pasa si nosotros nos damos cuenta que, ok, sí, pero no solo fuimos nosotros y todos los demás, todos los que están en este círculo, también han fracasado? ¿Y qué pasa si le bajamos una rayita a este positivismo y empezamos a humanizar un poco más a las personas que vemos como deidades? ¿Qué pasa si nos dejamos de diosificar y de pensar, tengo que ser así de perfecto y todo tiene que salir tan bien y todo tiene que seguir estos pasos porque son los pasos adecuados? Y empezamos a darnos cuenta de que en realidad la mayoría de las personas nos encontramos en un camino intermedio y no significa que no podamos alcanzar un poco del éxito o que nos vayamos a quedar en el fracaso. No significa que las personas que estén en el limbo vayan a quedarse como personas fracasadas o que tengan que regresarse a donde iniciaron. Significa que son personas que llegaron a un punto de éxito y a lo mejor siguen en su trayecto hacia otros caminos de éxito, pero es válido lo que han hecho hasta ese momento. La resiliencia es súper importante. Vivimos en una situación de pandemia. Acabamos de pasar 2 años en los cuales nos dejaron problemas económicos, problemas ecológicos, problemas sociales. Tuvimos muchísimas pérdidas y fueron años muy complicados y posiblemente van a seguir siéndolo. Si las personas comenzamos a normalizar un poquito más los fracasos, tal vez nos demos la oportunidad de empezar a practicar la resiliencia. ¿Y por qué es importante practicar la resiliencia? Porque todas estas problemáticas, por ejemplo, una pandemia a la que nos vamos a enfrentar, las personas vamos a dejar de verlas como un reto súper imposible o como un fracaso y lo vamos a ver como una oportunidad de enfrentar el problema, aprender de él, fortalecernos y tal vez salir invictos o tal vez no invictos, pero a lo mejor solo salir del problema, que ya es un gran progreso. Tenemos que empezar a normalizar un poco más esta parte de el fracaso para que entonces podamos practicar nuestra resiliencia y mediante la resiliencia podamos llegar a nuestros éxitos. Creo que la resiliencia es uno de los únicos caminos reales y verdaderos que existen para llegar al éxito, porque el día de mañana la Fernanda que esté sentada llorando en el sillón porque otra vez enfrentó a un fracaso diario, tal vez no se va a sentir como que tiene que renunciar a todos sus demás sueños porque fracasó en ese. Tal vez va a sentir como, ok, es válido que esté sintiendo esta frustración porque claro que fue un fracaso y es un fracaso que a lo mejor no solo te sucedió a ti, sino que le sucedió a muchísimas personas, pero a la hora de tú enfrentarte a ese fracaso, tienes que salir de esta y tienes que ver cómo el día de mañana vas a hacer para que esta situación o no vuelva a ocurrir o si vuelva a ocurrir te afecte de una manera menor. Y entonces volverte resiliente y poco a poco conseguir ese éxito que estás buscando. En conclusión, creo firmemente que debemos de dejar de ver estos dos extremos como las únicas opciones y tenemos que empezar a verlos como son, dos extremos en el cual en uno podemos caer porque es una situación real y es una situación actual y tal vez si no hacemos nada nos quedemos dentro de este, que es el negativo, y ver el otro extremo como un extremo, algo exageradamente positivo. Y dentro de este extremo ver como cosas que podemos llegar a hacer y entonces encontrar un camino intermedio en el que nos podemos encontrar todos y ver la manera en que la resiliencia nos ayude a ir construyendo paso a paso, fracaso a fracaso, el éxito que queremos conseguir el día de mañana. No lo sabemos, pero tal vez este secreto del éxito que tanto nos estén vendiendo no conste de todos esos pasos. Tal vez el secreto del éxito consta de dos fracasados trabajando en conjunto. Muchas gracias.